Presente. Ahí está. Canto. Presente. Ya, Carranza. Presente. Carranza, ¿dónde está? No la veo. No tiene activada su cámara. Presente, sí la tengo. Ahí está. Presente. Listo. Ya. Chuchuca. Presente. Muy bien. De la Cuadra. Presente. Ya. Franco. Ahí está Franco Fuentes. Fuentes. Kevin dijo que iba a salir, ¿verdad? Bueno. Galarza. Presente. Ya. Guerrero. Presente, Miss. Muy bien. Iñiguez. Presente. ¿Dónde está Iñiguez? Presente. Ah, ya. Listo. Ya. Leones. Presente. Disculpe, me nombro que tengo que... ¿A quién? A Fuentes. Bueno, Leones. Presente, Miss. Ahí está, Limones. Presente. Ya. López. Presente. Listo, Loki. Loki. Presente. Ya, Lucas. Presente. Vamos con Miller. Ya. Listo. Moreira. Moreira no está. Ya, Muñoz. Miss Muñoz me dijo que le había escrito a usted y que por favor le lea los mensajes. Ah, sí, verdad. Ella me escribió. Ahorita que me acuerdo. Nivesela. Presente. Paredes. Presente. Ya. Pozo. Presente. Listo. Restrepo. Presente. Ahí está. Rodríguez. Presente. Ya. Rodríguez Iturralde. Presente. Ya, muy bien. Santana. Presente. Ya, muy bien. Suárez. Presente. Muy bien. Torres Gavilanes. Presente. Torres Guaranda. Presente. Listo. Valdés. Presente. Ahí está. Vera. Presente. Vera Maldonado. ¿Dónde está? Presente. No tiene activada su cámara. No la veo aquí. Sí, la tengo activada. Bueno, la mía no carga. No, no se la ve. Vinces. Presente. Listo. Hugo. Presente. Ahí está. Yumbla. Presente. Ahí está Yumbla. Saldumbide. Presente. Ya, Cordero.
Presente. Lama, Delgado Castro, Presente, señorita. ahí está, Zamora Leslie, Presente. ¿dónde está Zamora? Aquí, aquí. Ya listo, ahí está. Díaz Gabriela, Presente. ahí está. Cantos Bran, ya. Kelal no está. Villamar Alison, Presente. Presente. ¿Me llamó? Clemente Anthony, Clemente, no está. Listo, a ver, ¿quién falta? Se le salió a Clemente, sí estaba, sino que se le salió el internet. Sí, yo sé que se va y se viene. Ya, pero tienen que estar atentos, pues si ya saben que les toca, ya tienen que estar pendientes de eso o activando su micrófono. Falto yo, Villa Gómez. Ya, a ver, para agregarlos. A ver, Clemente no está, ¿verdad? Vamos. Gómez, Roger. Listo, llegamos, ya está. No, Miss, Villasís Bermuda. Villasís también. Usted creo que la agregué ayer, ¿verdad? En la noche, no. Hoy está en ¿Quién me escribió anoche? Alguien me escribió, yo voy a revisar. A ver, usted Villasís. Doctora, bueno, Villasís, disculpe, es que listo. tengo un poquito de problema. Doctora, tengo un poquito de problema con el internet y estoy ahorita conectado del celular y de la computadora también, por si acaso pierda conexión en una de las dos. Ya, Fuentes, está bien. Gracias. Ya, ¿quién más falta? Nadie más. Doctora, yo recién me pude conectar y no estoy seguro si me nombró. Creo Hace que rato. Ya, le borro la falta. Gracias. Ya, a ver, nadie más. Déjame revisar la persona que me escribió anoche. No sé quién es. Ya pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Listo, entonces vamos a empezar. Ya los que no estuvieron ya. Ya, entonces nosotros aquí, para mañana está programado un taller de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, que serían como que generalidades y en este caso más que todo la terminología que se utiliza en este caso de neuroanatomía. Y bueno, al hablar de neuroanatomía, obviamente no vamos a ver de esto, pero es muy diferente a la anatomía convencional que nosotros vemos. Entonces vamos a empezar describiendo el sistema nervioso central. En este caso nosotros, para hablar del sistema nervioso central, lo vamos a dividir por, o sea, como sistema nervioso central, o sea, tenemos que hablar del tejido nervioso y aquí se va a dividir como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Todo esto ustedes ya lo han visto por lo menos como una generalidad en anatomía 2, ¿verdad? ¿Sí vieron eso? Sí. Dos pares craneales y todo eso. Ya, pues igual vamos a volver a ver algo más, pero vamos a ver en sí lo que son la formación de las vesículas embrionarias, vamos a ver parte de la anatomía en este caso y la composición del cerebro, cerebelo,
el, por ejemplo, el puente de Barolio, las funciones que cumple cada uno y todo eso. Entonces, bueno, el tejido nervioso es neuroanatómico funcional, entonces este aquí, como ya les había dicho, se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces nosotros al hablar de esto también nosotros tenemos que ver que el sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula espinal, y al referirnos del sistema nervioso periférico tenemos los nervios craneales y asimismo los nervios espinales. Ya. Entonces, como ya les había dicho, nosotros aquí vamos a ver acerca de en el sistema nervioso central, como les dije, encéfalo y médula espinal y cada una con sus segmentos. Aquí también vamos a ver lo que son las diferentes patologías con diferentes orígenes. Y al hablar del sistema nervioso periférico, tenemos que mencionar también el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo vegetativo. En este caso, cada uno con una diferente función. El somático, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de músculo esquelético, este que está rodeando los huesos? Entonces, este está relacionado con este músculo esquelético. Y en cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo está relacionado con el músculo liso. En este caso, va a estar relacionado, por ejemplo, con, en este caso, órganos, vísceras. Ya vamos a ver más adelante. Por aquí creo que tengo otro gráfico. Bueno, no está aquí. Bueno, más adelante tiene que estar. En lo referente al sistema nervioso periférico, aquí tenemos los pares craneanos y los pares raquídeos. Y en el sistema nervioso central, como ya les había dicho, encéfalo, médula espinal o cordón espinal. Y en el encéfalo nosotros tenemos el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo. Y en el tronco cerebral tenemos diferentes porciones. En este caso sería el mesencéfalo, puente o protuberancia o el puente de Barolio, la médula oblongada, bulbo raquídeo. Ya. Y aquí está lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, esto es lo que les decía. Nosotros tenemos que, aquí como les decía, el sistema nervioso, el somático y el autónomo o vegetativo relacionado al sistema nervioso periférico. Y el somático, como les había mencionado, relacionado al músculo esquelético. Y el autónomo, por ejemplo, relacionado a órganos, vísceras, en este caso glándulas. Ya. Los pares craneales también que les estaba mencionando. Y en este caso sería aquí, por ejemplo, cómo está relacionado cada segmento del cordón espinal o columna vertebral con la función de diferentes órganos. Ya, y en sí, que son los nervios craneales, estos aquí, como ustedes ya han visto, son 12. Entonces estos aquí se clasifican en sensitivos, motores o mixtos. Entonces estos aquí, la función principal es conectar el encéfalo con la cabeza, el tronco y asimismo algunos órganos internos. Ya, y como también ustedes ya lo han visto, algunos de esos van a estar relacionados con el sistema nervioso autónomo. En este caso tenemos el 10º par craneal o nervio vago. Y este aquí va a también ejercer una función sobre las vísceras. Y asimismo hablar de nervios raquídeos espinales. Estos, como les había mencionado, diferentes segmentos, diferentes porciones van a tener una función sobre diferentes órganos. Y en sí la definición de tejido nervioso, esto de aquí, ¿cuál es la, digamos que, en este caso sería cuál es la unidad funcional aquí en el tejido nervioso? ¿Cuál es la que ustedes ya han visto? Ajá. Y en este caso vamos a ver que las neuronas en sí no están solas, sino que también hay otros tipos de células que las van a nutrir, que las van a, digamos que van a servir como sostén o para sujetarlas. Y ya vamos a ver
Ajá, las células gliales. Esas son las que tenían que ya estar revisando, porque en esas nos vamos a enfocar hoy. Ya, entonces estas aquí, como les había mencionado, el tejido nervioso comprende billones de células y es mismo una cantidad inmensa de interconexiones. Y estos aquí, los impulsos nerviosos, captados ya sea desde la parte externa del cuerpo o de la parte interna, conducen a los centros nerviosos. Y estos aquí se van a propagar sucesivamente hacia otras neuronas. Entonces ahí va a producirse la transmisión. Entonces, dependiendo de esto, se perciben sensaciones o se efectúan ciertos tipos de acciones dependiendo del órgano. Y como les había mencionado, son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las funciones de esto tenemos así, entre ellas la sensitiva, la integradora y la motora. Entonces, como les había mencionado, estas captan estímulos, ya sea del medio externo o interno, y asimismo integradora, esta va a analizar la información sensitiva y la integra al organismo. Entonces, dependiendo digamos que del estímulo, va a haber una respuesta o cuál conducta hay que seguir en este caso. Y la motora, esta es la que va a efectuar la reacción o la respuesta. Ya como el ejemplo del músculo esquelético, tenemos por ejemplo las contracciones, o en el caso de músculo liso sería, o tejido liso, en este caso serían secreciones glandulares y acciones similares así. En sí, las células del tejido nervioso, como les había mencionado, son las neuronas y las células neurogliales. ¿Ya? Y las neuronas, como ustedes han visto, tienen el cuerpo, aquí está, el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo en el cual está el núcleo, están las dendritas, todo eso, y comprende de un único axón. Hay que tener en cuenta que las neuronas estas aquí no se van a regenerar, el núcleo de estas no se regenera. Entonces, cuando ocurre la muerte de neuronas, las que van a reemplazar ese espacio o el lugar donde estaban, no son otras neuronas, sino que en este caso serían un tipo de células gliales o células neurogliales en este caso. Esas serían las que reemplazan ese espacio. Entonces vamos a ver las células neurogliales o las células gliales y las neuronas. Y asimismo las células neurogliales, dependiendo de la ubicación, vamos a encontrar, por ejemplo, células neurogliales centrales y las periféricas. Ya, bueno, en este caso vamos a ver acerca de las neuronas. Estas aquí van a estar conformadas por tres partes, ya les había mencionado. El cuerpo, ya, y ahí están las dendritas. Bueno, en el cuerpo también nosotros encontramos el núcleo y el axón. Eso es algo que igual ya han visto otros años ya, esto es básico. Entonces, el cuerpo celular, también llamado soma o pericarium, es el centro genético y metabólico de la neurona. Entonces, esta de aquí igual va a comprender de algunas estructuras similares a la célula. Por ejemplo, nosotros tenemos la sustancia de inicio, cuerpos de inicio, complejos de Golgi, mitocondria, microfilamentos, microtúbulos, lisosomas, centriolos, lipofusina, melanina, glicógeno, todo eso. Esas estructuras, o sea, esas diferentes partes también las tiene una célula normal. Entonces comprende de algunas estructuras así similares. Entonces, este de aquí va a representar solo una pequeña parte del total del tamaño de la neurona, el cuerpo celular. Y como les había mencionado, esta de aquí igual va a estar comprendida por membrana celular, citoplasma y entre ellas los diferentes organelos que les había mencionado ahorita. Ya, al hablar de las estructuras, el núcleo, por ejemplo, aquí va a almacenar genes y sin embargo en las células maduras los cromosomas aquí ya no se van a duplicar, como ya les había mencionado. No es que va a haber se muere una
una neurona y va a haber replicación de otras para reemplazar esa que se murió. Eso no va a ocurrir. ¿Ya? La siguiente estructura serían las dendritas, y estas aquí, como ustedes ya vieron en el gráfico, acá, estas aquí, nosotros vamos a ver que se van a extender o van a ser como prolongaciones que van a salir del cuerpo. Entonces estas van a ser las que reciben la información que llega a la neurona a través de las dendritas. Y el axón está aquí, esto es, digamos que la parte más larga que va a salir del cuerpo de la célula. Entonces, esta de aquí está compuesta por citoplasma, van a estar rodeados por una membrana o también conocida como axolema, y van a conducir impulsos fuera de las neuronas. Entonces nosotros aquí vamos a ver que recibe la información, en este caso aquí la procesaría y aquí envía la información fuera de la neurona. Y estas estructuras que vemos aquí que están sujetando en este caso al axón de la neurona, estas son otras estructuras que son denominadas, como les dije, células neuronales. En este caso serían las células de Schwann, y ya vamos a ver dónde van a estar ubicadas. Sí estamos hasta aquí, ¿verdad? Sí, Ya, pues. Sí, Miss. Ahora vamos a hacer, ya. Ya, y entonces miren, aquí, esto de aquí sería el cuerpo de una neurona. Y como ustedes ven, tiene su núcleo. Aquí tiene su núcleo y los diferentes, digamos que organelos ahí, cómo está conformado. Y así igual. Ya, ahora vamos a ver acerca de las células gliales. Estas aquí son células no nerviosas. Estas aquí van a asimismo, la función principal de ellas, o sea, están con las células nerviosas, pero estas aquí en realidad no transmiten ningún estímulo, no reciben ni envían ningún estímulo. La función de ellas básicamente es llevar nutrientes a las neuronas, y asimismo son una sustancia de sostén, asimismo de las neuronas. Es como un pegamento, por eso glía, aquí está el significado, que glía significa pegamento. Entonces, como les había mencionado, es una sustancia que va a servir como para sujetar las neuronas entre ellas. Y obviamente va como la que va a aportar los nutrientes a estas neuronas. Entonces aquí vamos a tener dos clasificaciones. Aquí tenemos la glía central y la glía periférica. Entre ellas, por ejemplo, en la glía central, ¿qué cosa? Bueno, entre ellas tenemos la glía central y la periférica. O sea, en la glía central nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los astrocitos, los oligodendrocitos. Por ejemplo, estos serían los astrocitos. Cada uno tiene un nombre así. Por ejemplo, esta se menciona así porque tiene la forma similar a un astro, es lo que se menciona, y en este caso tiene prolongaciones bastante largas y no son tan ramificadas. Ya vamos a ver igual la descripción de cada una de ellas. En este caso la microglía, nosotros tenemos que son asimismo prolongaciones, pero son más cortas, más gruesas y son bastante ramificadas en este caso, la diferencia entre uno y el otro. Ya, dígame. ¿Cómo se puede ver todo eso en un cerebro? Así por cortes dentro del microscopio o no. Claro, con vistas, o sea, que haciendo cortes y observando en el microscopio, claro. Igual tengo unas imágenes por ahí con el microscopio. Ya, entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en la glía central, esta de aquí solo se va a encontrar en el sistema nervioso central. En estas ya habíamos mencionado que es el encéfalo y la médula. Entonces nosotros vamos aquí, básicamente, digamos que en esas regiones. Y entonces nosotros tenemos
primero los astrocitos, también tenemos los oligodendrocitos, que serían estos, si ven la forma que tienen, en cambio esta es una forma ya mucho más esférica. La microglía, que se diferencia de los astrocitos, y las células ependimarias. Estas aquí son diferentes también a otras. Ya. A ver, y ahora respecto a la glía periférica, estas aquí, asimismo en el sistema nervioso periférico, que serían ganglios, nervios y asimismo terminaciones nerviosas. Estas aquí se las menciona, pero no son tan relevantes, entonces por eso no hay como una imágenes así directas de las células de Müller. Y nosotros tenemos aquí, entre ellas, las más importantes serían las células de Schwann y las células capsulares o las células satélite, que serían estas de aquí, las dos. Ya. Aquí, por ejemplo, está la imagen de un axón, en este caso sería un axón, y aquí tenemos un oligodendrocito, que sería esta de acá. Entonces, si decimos que es un oligodendrocito, ¿a qué sería de glía central o de glía periférica? Central. Glía central, ¿verdad? Ajá, de la glía central, son glías centrales. Entonces, ahora nosotros vemos aquí, a ver, por ejemplo, aquí tenemos las células de... Miren la forma como son, cómo están rodeando el axón. Ya en cambio estas están pegadas al axón. Entonces tengo una imagen acá. Estas. Ya. ¿Sería de glía central o glía periférica? Glía periférica. Ajá, glía periférica. Incluso ustedes, ¿dónde había mencionado que estaba la glía periférica? O sea, estas células en la glía periférica, pero nosotros encontramos en ganglios, nervios y terminaciones nerviosas. O sea, todo esto ustedes pueden corroborar porque está aquí. Ni idea qué cosa. O la muscular, ¿dónde va a estar ubicada? Esta sería una fibra muscular del músculo esquelético. ¿Y eso dónde está? Central. Doctora, No, ¿puede por favor dígame. volver a repetir esa parte? Es que se le entrecortó. Ah, ya, está bien. A ver, miren, el músculo esquelético, ¿dónde lo encontramos? En el esqueleto. Eso, recubriendo el esqueleto. Entonces esta es una fibra muscular, ¿ya? Y entonces esta sería, y vemos que está una célula de Schwann. Entonces esta es una glía periférica, ¿verdad? Sí. Sí, sí estamos claritos hasta ahí. ¿O a alguien no les quedó Sí. claro? Sí, sí estamos. Sí, ven el tipo de célula o células neurogliales. Ya, entonces aquí, esto es de una glía periférica. Ya, y esto sería de una glía central, porque vemos los oligodendrocitos. Ya, y miren, esta es la forma como va a estar relacionada, por ejemplo, las células neurogliales y las neuronas, en este caso. Si ven cómo está un oligodendrocito sujetando a 3 neuronas, porque yo digo 3 porque solo cada uno de ellos tiene un único axón, ¿verdad? Entonces aquí vemos 3 axones, serían 3 células. Entonces aquí vemos que está sujetando. Esta de aquí igual sería de una glía central, ¿verdad? Sí. 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 Ya, pues. Y vemos aquí la célula de Schwann, ¿verdad? Entonces esta célula de Schwann, ¿dónde va a estar ubicada? En la glía periférica. Entonces, si ven la forma como está rodeando el axón. Ahora sí vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya?
Mira, glía central. Vamos a ver ahorita todos los de la glía central. Ya, entonces entre ellos están los astrocitos. Entonces estos de aquí van a presentar, como les había mencionado, un cuerpo así que parece un astro. Se lo menciona así, tiene un aspecto estrellado. Entonces va a presentar un cuerpo celular, asimismo con abundantes prolongaciones citoplasmáticas. Son muy ramificadas en todas direcciones, pero igual, estas de aquí, si se dan cuenta que son bastante ramificadas, pero así, digamos que son alargadas. Ya, en cambio la otra se caracteriza, como les dije, por ser corta. Y estas ramificaciones sí van a tener muchas más divisiones. Entonces, esta tiene un núcleo grande y esférico, y asimismo su citoplasma presenta asimismo un complejo de Golgi, ribosomas, retículos rugosos, gránulos de glucógeno, o sea, organelos similares a una célula. Ya, entonces, aquí, nosotros vemos que asimismo hay astrocitos que se van a dividir en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Ya, de aquí, nosotros vemos que los astrocitos protoplasmáticos vamos a encontrar la sustancia gris del cerebro. Ya vamos a ver más adelante que el cerebro también tiene dos tipos de sustancias. En este caso se menciona la sustancia gris y la sustancia blanca. Igual esa es otra clase, ya vamos a ver después. Igual también tenemos que ver las meninges, los lóbulos, las vesículas. Ya, y después ya veremos el cuerpo calloso, puente de Barolio y otras estructuras más. Bueno, entonces de aquí se van a encontrar en la sustancia del cerebro y asimismo las prolongaciones pasan entre los cuerpos de las células nerviosas y estas son más cortas, gruesas y ramificadas. Si ustedes ven entre ellas, estas aquí. Y su citoplasma contiene menos filamentos. Pero los astrocitos fibrosos, estas de aquí van a estar en cambio en la sustancia blanca. Y asimismo, estas de aquí van, como las de acá pasaban entre los cuerpos celulares, estas de aquí van a pasar entre las fibras nerviosas. Entonces estas de aquí son más largas, delgadas y lisas. No van a ser tan ramificadas. De asimismo, su citoplasma va a contener menos filamentos. Esta sería una vista microscópica de un astrocito fibroso y un astrocito protoplasmático. La función de ella sería regular las concentraciones extracelulares de algunos metabolitos sanguíneos y asimismo, especialmente el potásico. Asimismo, los astrocitos ocupan el lugar de neuronas muertas porque estas serían como... Yo les había mencionado que las neuronas no van a regenerarse, sino que van a ser reemplazadas por unas células gliales. En este caso, estas de aquí son las que ocuparían ese lugar donde se mueren las neuronas. Entonces, por eso se lo menciona como gliosis de reemplazo. Entonces, esto es como una cicatriz, digamos que una cicatriz como en la piel, así mismo, pero en el cerebro. Estas aquí serían las que van a reemplazar ese espacio. Las siguientes son las oligodendrocitos, o en este caso la oligodendrolia. Nosotros vemos que estas aquí son células mucho más pequeñas y no tienen tantas prolongaciones como la otra. Y asimismo, un núcleo pequeño y muy heterogéneo, y su citoplasma va a ser escaso. La función de este de aquí está en relación con la síntesis de mielina que rodea la acción del sistema nervioso central. Y asimismo tiene un papel homólogo a la llamada célula de Schwann del sistema nervioso central. Esto sería que como que la misma, o sea, si se dan cuenta, la célula de Schwann estaba rodeando así mismo el axón, pero digamos que esta de aquí, los oligodendrocitos, es esta de aquí y sus prolongaciones son las que van a rodear los segmentos del axón. O sea, es similar, esto sería como una célula de Schwann, como se les menciona en el sistema nervioso periférico, es de una forma, y el oligodendrocito cumple la misma función, pero en el sistema nervioso central. El siguiente son las microglías. Como ya les había dicho,
si ven que son más cortitos, son más gruesos, tienen muchas más ramificaciones. Entonces estas aquí son más pequeñas, el núcleo intensamente coloreado, un citoplasma escaso, y las prolongaciones sí son mucho más abundantes que los astrocitos. Entonces esta de aquí se va a encontrar distribuido en todo el sistema nervioso central y cerca de los vasos sanguíneos. Y esta tiene una particularidad que puede migrar de un lado a otro. La función de esta va a ser una función defensiva, porque esta es como, o sea, tiene una capacidad de fagocitosis, por eso mismo es que esta puede desplazarse. Entonces, el origen, en este caso, digamos que tiene un origen mesodérmico y otras tienen un origen ectodérmico. Las siguientes serían las células ependimarias, que serían estas de acá, las células ependimarias. Y estas aquí, embriológicamente se va a desarrollar como un cilindro hueco, entonces en ese caso toma el nombre de tubo neural. Y es muy parecido al epitelio cilíndrico simple. También tiene un núcleo alargado y presenta largas prolongaciones en su zona basal. Estas aquí se asocian a las prolongaciones de las astroglias y también pueden presentar en su superficie apical unas microvellosidades o cilios. En este caso serían estas de aquí. Ya, y se van a unir también por medio de complejos de unión similares a las células epiteliales. Y en este caso, el líquido raquídeo se va a comunicar con los espacios intercelulares existentes a las células nerviosas y las glías. ¿Cuáles serían la función? Esta tiene la capacidad de ejecutar algunas funciones tales como síntesis mielina, reparación tisular, capacidad también fagocitaria, al igual que la de acá, que también tiene una función fagocitaria. También esta aquí cumple una función importante porque se acuerdan que les había dicho que tenía, o sea, de llevar nutrientes a las neuronas, entonces esta también tiene de intercambio metabólico para las neuronas. Esa sería la función de estas aquí. Las siguientes serían las de la glía periférica. Entre ellas les había mencionado las células de Schwann y las células satélites o células capsulares. Las células de Schwann, esta de aquí se va a originar de una cresta neural. Y esta aquí va a estar como rodeando a los axones o acompaña a los axones durante su crecimiento. Una vaina que va a cubrir a todos los axones del sistema nervioso periférico. Acuérdense que yo les había mencionado que la otra que también recubre así mismo los axones, pero en el sistema nervioso central serían los oligodendrocitos. Ya en el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann. Esta de aquí, digamos que va a recubrir los axones para mantener una integridad estructural en este caso. Y obviamente la función del axón sería de transmitir ese impulso nervioso. O sea, vimos que en la célula, ¿se acuerdan que les había mencionado que el cuerpo encargada de metabolizar la información, las dendritas, recibirlas, y el axón ya de enviar esa respuesta? Las siguientes serían las células satélites o las capsulares, y estas aquí son pequeñas y así mismo van a estar localizadas estas aquí, en cambio, en los ganglios o alrededor del pericarión, o sea, alrededor de las dendritas y los terminales axónicos también. Estas aquí son bastante pequeñas. Y así es una imagen como general de cómo están conectadas, por ejemplo, las neuronas, cómo están relacionadas con los diferentes órganos, y en este caso como algunas de las células gliales están relacionadas también con las neuronas. Bueno, esto es otra cosa que igual mañana vamos a hacer en un taller. Así mismo como hay planos direccionales,
hay planos anatómicos, líneas direccionales y todo eso en anatomía normalmente, como se hace diferencia del animal y de la persona. Asimismo, en este caso nosotros vamos a tener un vocabulario específico, hay líneas direccionales y todo eso específicos para neuroanatomía y muy diferente en el caso del ser humano. Si ustedes se dan cuenta, en el ser humano nosotros lo tenemos así, en el animal es muy diferente y eso ya vamos a dejarlo como taller para mañana. Ya, entonces nosotros como líneas direccionales y eso tenemos que medial lateral, rostral caudal, dorsal ventral y así mismo anterior posterior, y estas se van a ubicar de acuerdo a las diferentes estructuras que tenemos. Por ejemplo, el anterior posterior se lo menciona que es por encima del mesencéfalo, y anterior significa hacia la parte frontal del cerebro. Asimismo, posterior va a ser hacia la parte trasera del cerebro. Ya a nivel del mesencéfalo, que ya igual ya vamos a ver después de esas diferentes estructuras, entonces significa hacia la porción ventral del cuerpo y asimismo posterior hacia la porción dorsal del cuerpo. Superior e inferior, asimismo en dirección al cerebro, y el otro es en dirección hacia el cordón espinal o médula espinal. Pero si ustedes se dan cuenta, esto sería la descripción, pero en seres humanos. Y esta es para la próxima clase acerca de la formación de las vesículas encefálicas, cómo van, o sea, desde su desarrollo embrionario, cómo va a ir dividiéndose hasta formar los diferentes segmentos del cerebro, así como tenemos aquí el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el romencéfalo, y así hasta dividirse hacia la médula espinal, hacia posterior. Bueno, este es del canino. Humano y canino, muy diferente. Y bueno, respecto a los planos de orientación, tenemos que hay que ver los planos o los cortes. Por ejemplo, esto sería un corte transverso, ¿verdad? ¿Qué corte sería? Así. Sagital. Sí, un corte sagital, y esto sería un corte o con un plano. ¿Se acuerdan qué plano era? ¿Qué plano sería este? ¿Cuál? El de aquí. ¿Se acuerdan que era un plano dorsal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el plano dorsal? El que divide en la parte arriba y abajo. Esta sería. Bueno, aquí se lo menciona como un plano horizontal, pero este es un plano dorsal. El otro es un plano transverso, el corte de aquí. Y este sería uno sagital que va a dividir en partes laterales. Y así, bueno, esto de aquí es otra descripción en el ser humano. Y la diferencia que hay, una gran diferencia entre el ser humano y el animal. Bueno, ahorita vamos con esto. Ya hablamos ahorita acerca de las células gliales, ¿verdad? La función que cumplen, cómo son y dónde van a estar ubicadas y todo eso. Pero ahora quiero que ustedes, o sea, como ustedes ven, solo se ha presentado cada una de ellas, así individuales, ¿verdad? Ya, bueno, esta está con la neurona, pero así individuales. Pero necesito que ahora ustedes busquen imágenes y van a ubicar cada una de estas las ependimarias con la neurona, o sea, específicamente cómo va a estar relacionado con la neurona, o con un grupo de neuronas. Y asimismo cada uno de ellos cómo van a estar
relacionados. Yo les había dicho, por ejemplo, el oligodendrocito va a estar aquí, ¿verdad? Si ven neuronas, así con cada una de ellas, dividiendo como glía central y glía periférica. Ahorita son las 9:15. Nosotros tenemos hasta las 10, ¿verdad? Sí. Sí, hasta los 10. Ya, a ver. ¿Qué tan rápidos son para dibujar? Soy malísima. Pésimo. Ni Depende sé de cómo dibujar. quieras. Difícil, mami. Ya. Ajá, ajá. Yo ni sé dibujar. ¿Quién no sabe dibujar? Yo. No, A ver, ya. Tendremos igual como... A ver, hasta las 10 tenemos más de 45 minutos, 48 minutos todavía. A ver, necesito que igual hagan esto. Hagan esto ahorita, empiezan a buscar ya. No les voy a crear ninguna asignación ni nada, pero tienen que encender su cámara todos. Ya, y esto lo vamos a terminar mañana, pero quiero ver que estén trabajando. Pero puede repetir la tarea, por favor. Sí, porque se le Ya, cortó cuando estaba explicando. ya está bien. Miren, tienen que buscar la relación de cada una de estas células, así como yo les puse el ejemplo del oligodendrocito que está, así ven, con tres neuronas, ¿verdad? Ya, asimismo, así como está relacionado esa, o como está relacionada esta con la neurona, quiero que busquen cómo va a estar relacionada cada uno de estos, dónde va a estar, o sea, se habló que la función de cada uno de ellos, pero quiero ver dónde está cada uno de las células gliales en relación a la neurona. Entonces ustedes van a ubicar las células gliales y las neuronas. Solo de esas 6. Pero De esas 6, ajá. solo buscamos y Lo dibujan, lo escanean o le toman foto y le agregan como imagen a un PowerPoint o le agregan a un Word y bueno, no les crearé asignación hoy para hacerlo mañana ya. Pero igual quiero ver que están trabajando. Y no han activado sus cámaras. Solo de las que están en esa imagen. Esas, ajá. Les voy a ver hojas. Ya está bien. Yo también voy a ir a ver hoja, me dice. Ya, listo. Doctora, pero más o menos para cuándo, o sea, ¿qué hora va a revisar ese trabajo mañana? No quería que solo adelantemos y que mañana lo presentemos en el taller, algo así, ¿no? Y el resto no veo que nadie más enciende. Yo estoy buscando en Necesito ver que igual están trabajando. Si no van, si no van a encender la cámara y no los veo trabajando, les creo la asignación hasta las 10, que terminaríamos la clase y tendrán que subir los que puedan.
Doctora, una cosita, yo ya mismo voy a entrar, tengo que hacer unas cuestiones acá con la veterinaria, muy importante, urgente. Ya, Entonces no sé si me podría dar pero igual chance. quiero ver o trabajar por lo menos hasta la hora que ya voy a entrar. Me avisa igual.